Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la presentación del libro La conversión de Mercedes Revallo. Antes que nada, quiero que nos pongamos de pie por un momento en memoria a quien fuera escritor e historiador, el señor Julio Sotelo, de la ciudad de Encarnación, que había fallecido hace unos días. Muchas gracias por recordar a nuestro querido amigo, escritor, fue presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, filial Itapúa. Y desde Cifate, Paraguay, pedimos a Dios por el bienestar de sus familiares y amigos. Y como había dicho antes, sean todos bienvenidos. También quiero agradecer a Mercedes por invitarme para estar en esta selecta mesa. Prosiguiendo, quiero ceder la palabra al señor Vicent Ross, quien dirigirá unas palabras en nombre de la editorial Sheikh Hamdan. Adelante. Gracias, José. Muy buenas tardes para todos. A la autora Mercedes Revallo, a Cifate, en la persona de su presidente, el apreciado José Amorín, y a nuestra presentadora Daily Grace, y todo público presente, muy agradecido por acompañarnos una vez más en esta fiesta de la literatura, de los libros y de la libertad, como en la Feria Internacional del Libro de Asunción. Debo reconocer que me causa una gran alegría ser parte de la evolución de una escritora, además, en este caso, de una autora como Mercedes, que es una trabajadora literaria nata, con un gran talento, pero que no se queda solo en la buena escritura, sino que le añade algo que para mí es muy importante: el compromiso social y principalmente con las próximas generaciones, en la misión que tenemos todos, pero en especial de los escritores y escritoras, es dejar un mensaje claro de crecimiento, de mejoría, para que no se repitan los mismos errores del pasado. Mercedes, quien siempre ha participado de las antologías junto a José y otros autores, hoy nos presenta su obra ya en solitario, con una apuesta poco vista en nuestro país, como es de la literatura que podríamos llamar de ciencia ficción o de avanzada. Pese a que lo que revela en su libro en gran parte son realidades que ya se pudieron ver, pero que tal vez no tuvieron la trascendencia en los medios de noticias o de información. Por eso me gustó mucho la edición de este libro, de hacerlo llegar, porque a veces la única forma de tomar conciencia sobre la realidad es mediante la literatura. Para mí y para Sheikh Hamdan es un honor presentar hoy este libro para todos los lectores, recomendándolo para todas las edades, ya que van a encontrar una fuente preciosa de reflexión. No me queda más que agradecer a la autora, a Cifate, por la confianza puesta en mi trabajo y desear a la autora mucho éxito más. Muchas gracias. Excelente palabra de nuestro editor. Ahora se viene el momento clave de la noche, la presentación que estará a cargo de la profesora Daily Grace. Adelante, José. Muchísimas gracias, querido José, y también muchísimas gracias a la querida Mercedes y a su editora. Para mí es un privilegio poder presentar esta novela que
es novista, muy fuerte en su impacto en relación a que explora el género fantástico. Justamente la literatura fantástica es un género que incursiona en lo sobrenatural, porque esos hechos ficcionados conectan con lo insólito, o sea, con fenómenos que trastocan las leyes naturales de la materia y que exploran mundos imaginarios donde existen conciencias y creaciones fantásticas que abren el imaginario del lector, despertando en él el suspenso. Bueno, justamente esta novela goza un poquito de esas convenciones del género fantástico. Abre un portal hacia lo insólito, ya que ustedes verán que la trama incorpora elementos de este género, sobre todo aquellos ligados a ese mundo fantástico, supramaravilloso o más allá de la realidad, pero con diferentes interpretaciones. Bueno, en esa tesitura técnica encaja un poquito el libro, la conversión, el código de la oscuridad. Y ya desde el título mismo, la autora amplía un poco esa metáfora muy sugerente de la conversión. Creo que el título mismo tiene una gran fuerza semiológica. ¿Por qué? Porque nos remite justamente a la percepción, a una nueva interpretación, a modo de conversión, ¿verdad?, de los personajes que van a reaccionar a una nueva visión, a un secreto, a una verdad. Podríamos decir también a una nueva forma de interpretar el mundo, ya que después de vivir una pandemia tan grande, incluso inconscientemente no somos iguales, pero la autora explota eso y ya desde el título mismo sugiere lo fantástico con esa fuerza semiológica que tiene el proceso de la conversión. Bueno, otro aspecto importante que valorar en la novela es la construcción del espacio. Mercedes tiene una mentalidad muy fresca y ella no necesitó recurrir a escenarios fuera del país. Ella se basó en su país, algo que ocurrió aquí en el Paraguay. En ese sentido hay un escenario realista, pero que incursiona y se sumerge a lo fantástico. Es un ambiente urbano que ha sido sacudido por la presencia del COVID-19. Esta tragedia va a generar una gran alteración en la dinámica existencial de los personajes. Por supuesto, al estar en medio de una crisis tan fuerte, los personajes van a estar alterados en su temperamento, en su psique, en esa necesidad de sobrevivir. La sociedad, sus espacios, todos sufren una degradación. ¿Por qué? Porque los valores humanos ante la crisis se ven comprometidos. La supervivencia hace que el ser humano reaccione de forma diferente, que se instale en él una fuerza, quizás incluso hasta opositora, diría yo, porque estamos luchando por la vida misma. Bueno, es muy interesante, eso en la novela me encantó. Pero por supuesto, Mercedes va mucho más allá de solo incorporar esta fuerza, esta crisis de la pandemia, porque esa pandemia tiene una cara. Claro que sí, tiene una cara. Y ella habla del grupo de la oscuridad, o quizás de fuerzas que batallan en la oscuridad. Vemos ahí que en esas líneas textuales ella incluso describe a este hombre de la oscuridad. Les voy a leer
un fragmentito para que puedan sentir. Dice, ni cultos ni armas sirvieron de nada. Era él invencible y podía estar en varias partes del mundo a la vez. Era inexplicable, no se sabía bien si era solo un ser capaz de estar en varias partes, como se contaba, o eran incontables demonios que servían al mismísimo Señor de las tinieblas oscuras. Estas son palabras textuales de la autora y por supuesto introduce un prototipo de bestiario también, pero es abstracto en su naturaleza. ¿Por qué? Porque va a tener diferentes atributos. Ya ven que va a tener la invencibilidad, la omnipresencia, la ambigüedad, la inexplicabilidad, así como también una clara asociación a las tinieblas, al mal. Si vemos a las tinieblas directamente como la connotación del mal o lo sobrenatural, si lo vemos desde un punto de vista fantástico. Entonces los lectores, al asumir ese paso de ficción, entran un poquito en esa explicación quizás no racional de que existe esta fuerza en las tinieblas, estos demonios, podemos decirlo, ¿verdad? Un buen término también usado en el prólogo. Son fuerzas metafísicas que están asolando a la humanidad, que están procurando su mal. La autora incorpora diferentes cápsulas de suspenso que se centran justamente en el proceder de los personajes, porque estos se muestran y revelan sus detalles a medida que avanza la historia. También hay un componente en el mundo del personaje que es el bebé que está gestando. Uno de los personajes está naciendo ante un mundo que quizás se va degradando, pero a la vez esa criatura que va creciendo dentro de la madre tiene una fuerza quizás premonitoria de algo nuevo. Me pareció muy bella esa creación, ¿verdad?, de una mujer en embarazo. Bueno, los personajes son técnicamente redondos. En la narratología nosotros manejamos que los personajes tienen un arco de transformación y son redondos porque van siendo cambiantes, porque la psicología explica que los personajes reaccionan ante su medio y están en una situación de crisis donde los personajes tienen que sobrevivir, tienen que alterar sus valores, tienen que ponerse en controversia un poquito con las bestias, con las fuerzas oscuras que están asolando a Asunción, y eso hace que cambie. Por lo tanto, su arco de transformación podríamos describir lo que hace o entran en una taxonomía de personajes redondos, cambiantes y influidos directamente por ese medio social. Ellos están refugiados en un departamento, podríamos decir que están en una necrópolis, porque hay muertes, hay una atmósfera de muerte. Pareciera que la vida está en un estado muy frágil. Entonces, estamos en esa Asunción, que es una necrópolis, que es un cementerio de alguna forma, un cementerio latente de todas esas fuerzas y esa mortalidad. Por supuesto, ante ese espectáculo existencial, los personajes tienen miedo. Eso refuerza su arco de transformación. Deben batallar contra el mal. Mercedes de repente tiene algunos pasajes descriptivos bellos, por ejemplo, cuando va describiendo cómo es ese mundo. Les leo un fragmento. El
silencio que reinaba era aterrador. En este mundo solitario y desolado, donde resultaban ser ellos los invasores, todo aquel que era percibido por el Señor de la oscuridad moría. Y de vez en cuando soplaba una brisa tibia que movía los residuos a su paso y más florecía el miedo en ellos. ¡Qué belleza! Las expresiones que utiliza la autora para mostrarnos cómo ese silencio no era un silencio de calma, era un silencio aterrador, era un silencio en ese mundo solitario, desolado, deshumanizado. Bueno, ya desde el prólogo, con la valoración también que hizo José, yo también me percaté un poco en la obra que ella utiliza un recurso muy potente, que es la intertextualidad. Ella utiliza textos bíblicos y los incorpora a su propuesta narrativa. Estas citas intertextuales relacionadas con la Biblia son de valor premonitorio. Sabemos que en ciertos fundamentos de la teología se representa un poquito el panorama de los últimos tiempos, concretamente el Apocalipsis. Entonces, lo que visiona Mercedes, o al incorporar quizás estos textos bíblicos, parece muy cercano a las realidades que se están viviendo en la novela, a los espacios, a los acontecimientos. Y es imposible huir de esa influencia o esa codificación un poco en forma de analogía que estos textos bíblicos nos permiten, digamos, contrastar y ver que realmente estamos en un tiempo apocalíptico terrible. Por supuesto, el significado de la vida está comprometido y el eco de la justicia divina. Pero más allá de todo ese panorama tan degradado, tan duro de vivir, tenemos la resiliencia del ser humano. Esto es uno de los aspectos más ricos que tiene la novela de Mercedes. ¿Por qué? Porque los personajes deben adaptarse en situaciones adversas, deben encontrar soluciones efectivas ante los sucesos que ponen en peligro su vida, deben cuidarse, deben apoyarse socialmente, deben adquirir un aprendizaje colectivo en medio de esas dificultades. Eso se llama resiliencia. La resiliencia implica prosperar en un medio de desorden y de incertidumbre. Por supuesto, polarizando la crisis, buscando oportunidades para la supervivencia. Y pensemos un poco también en nosotros mismos. Si viviéramos una situación similar, quizás actuaríamos como los personajes, o nos veríamos también esa necesidad de apoyarnos con humanidad, de juntarnos en una unidad, ¿verdad? Si es que no nos matamos entre todos, ¿verdad? Porque puede ocurrir lo contrario. Bueno, les leo fragmentos alusivos. Estando adentro, se dispersaron en el lugar, tomando lo que fuese de utilidad, linternas, velas, etc., hasta finalmente dar con la alacena, donde sus ojos se colmaron de gozo. No te haremos daño, mis amigos están en la vereda. Tenemos un refugio sobre la calle Azara del centro. Somos 7 personas, 4 hombres y 3 mujeres, le decía Leonardo, y ella lo miraba con atención. Salimos a buscar alimentos. ¿Se dan cuenta cómo se van estableciendo alianzas para poder sobrevivir? Una alacena es un tesoro en un panorama de crisis. Encontrar un poquito los alimentos, ¿verdad? Vivir esa cultura preparacionista, esa cultura de guardar, de valorar los alimentos. Todo eso nos permite ver la obra. Bien,
Estas son solamente algunas muestras de las innumerables lecturas que tiene esta novela. Lo que más aprecio de ella es que nos eleva hacia un mensaje esperanzador, centrado en la conversión, en el renacimiento espiritual, ya que esa fuerza metafísica, y yo le diría de la luz crística también, es capaz de provocar de alguna forma una salvación a todos estos seres que van luchando, que van batallando. Es una salvación no física, es una salvación quizás metafísica. Es una salvación que va más allá de cualquier explicación, de cualquier parangón que nos pongamos en la cabeza. Y un poco también porque las pandemias son así, de repente están y por alguna fuerza que no entendemos desaparecen en nuestra vida. La metáfora del nacimiento también es la metáfora de la reconstrucción existencial, no solamente desde un plano tangible, sino que hace eco en la misma alma, en el mismo espíritu del ser. La autora se va a enfocar muchísimo en la predominancia y en las dicotomías o maniqueísmo, ¿verdad? Confrontación del bien y del mal. Va a connotar sobre todo la importancia del bien común y sobre todo va a soslayar que esa fuerza del renacimiento viene a través de la sabiduría. La sabiduría, el acceder a ella, es el sendero correcto de la existencia. Entonces me quedo con algunas frases de la novela que dice: bendice, Señor, a tu hijo Leonardo, ilumina su camino, siempre con la gracia, la prudencia y la sabiduría, que tenga salud, que tenga el amor y la compañía de la mujer indicada para él. Este extracto me gustó mucho, condensa toda esa esencia de lo puro, del bien común, de acceder a la fuerza de la prudencia, acceder a la sabiduría, que es realmente quizás el diamante más hermoso que tenemos los seres humanos y que nos va a librar esa batalla si nos toca vivir situaciones de crisis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Daily. Excelente la presentación. Espero que nuestra autora se haya emocionado. Y antes de ceder la palabra, quiero agradecer a Mercedes por formar parte de la sociedad de Cifate. Para nosotros es un honor que estés presente, porque tu presencia realmente realza más la sociedad y necesitamos esta clase de escritura para que nuestro grupo vaya creciendo más. Y antes que nada me gustaría leer una pequeña porción de la biografía de Mercedes para que puedan conocerla un poco más. Nació en 1988 en Fortín Ayala Velázquez, Chaco, Paraguayo. Creció en la ciudad de Villarrica, comenzó a escribir cuentos desde niña. Autora de la novela El silencio de las flores, estudiante de la carrera de letras en la Universidad Nacional de Asunción. Por favor, si le podemos dar un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por haber venido a compartir conmigo este momento. La conversión fue la primera novela que yo hice, la escribí en el año 2019, justo cuando comenzaba la pandemia, y la terminé en el año 2020. Y cuando la empecé a escribir tenía un gran deseo. Creo que todos alguna vez tuvimos un deseo así o un sueño de que, o nos dimos cuenta de que el mundo va mal y
deseamos cambiar eso. Bueno, en ese momento yo soñaba cambiar el mundo, que este libro llegara a la persona que lo necesitara. Y la conversión se basa en la fe, por ejemplo. Yo creo que la fe y en lo que dice el título, que es la conversión. Por ejemplo, yo conozco algunas personas que han perdido mucho, han perdido a su esposo o a su esposa. Conozco una mujer que ha perdido a su hija, y en estos días yo le pregunté, ¿cómo haces para seguir después de eso? Y ella me dijo, es por la fe que tengo en Dios, que su esposo y ella siguieron adelante. Ya han pasado 10 años de la muerte de su hija y han salido adelante gracias a la fe que tienen en Dios y en que esa niña está aquí, o sea, no está para sus ojos, pero sí está para su corazón de ambos. Pero luego están las personas que no tienen fe, que han perdido cosas como han perdido a sus seres queridos así también, o están heridas, pero no cuentan con esta fe. Y este libro yo le dedico en especial a esas personas que viven con las alas rotas, que están solas, se resignan a la soledad o al vacío. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes Rebaño. Antes de cerrar nuestra presentación, le invitamos también a conocer el stand de la editorial Sejandé, donde estoy atendiendo personalmente, y agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia, porque sin ustedes este evento no sería posible. Y también a nuestro amigo Gustavo, quien amablemente accedió a grabar esta presentación. Le invitamos a adquirir el libro a precio muy accesible. Muchas gracias.